El alma no puede cambiar patrones de conducta establecidos de manera inherente en sí misma. Se necesita la vida del Espíritu. Es por esto que Cristo Jesús no es alma viviente como Adán, es espíritu que vivifica. No se vivifica lo que está vivo, se vivifica lo que está muerto. El Espíritu de Cristo vino a nuestra vida para darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Pablo decía: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. En dominicano, estoy en bancarrota, en miseria, en crisis. No tengo poder adquisitivo, porque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está haciendo alusión a cuando tomaban prisionero a alguien y no lo querían matar en el momento, sino que le ponían un muerto en estado de descomposición en la espalda, y concomitantemente se podría el muerto, así se podría el vivo. Esa parte que se pudre en nosotros por los linderos de los lomos espirituales de Adán tiene que ver con el alma, que es inclinada a la parte o a los deseos del cuerpo. Hay un hombre interior en nosotros conocido como la Nechama, que es el hombre superior, pero hay otra parte de nosotros conocido como Nefé, otra parte del alma. Esa parte Nefé, carnal, natural, es la que está siempre inclinada a buscar los aplausos, a buscar el reconocimiento. Esa parte nunca es afine con el hombre espiritual. Esa parte es la que nos inclina a murmurar, a criticar, a robar, a drogarnos, a fornicar, a adulterar. Esa parte carnal en nosotros tiene sus linderos en el mundo de Adán, viene de los lomos espirituales de Adán, a quien llamamos el primer Adán. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, al que llamamos segundo, realmente fue primero. Y en él, dice Juan, estábamos. Y en él, dice Juan, fuimos alumbrados. Y en él, dice Juan, fuimos inspirados. La inspiración no es consecuente de nuestras habilidades. La inspiración es consecuente de su gracia, su amor y su bondad. El Señor trajo su palabra. No solamente la trajo hecha carne, también trajo la Torá, trajo la Taná, y eso se convirtió en escritura. Nosotros hemos confundido, disculpa si te lastima esto, pero nosotros hemos confundido las escrituras con la palabra. Y podemos saber mucha escritura y desconocer la palabra. No menguamos o no aumentamos en Cristo por conocer las escrituras. Aumentamos en Cristo cuando conocemos la palabra. La palabra no es letra, la palabra es una persona. Una persona que se hizo carne, habitó con nosotros, estuvo con nosotros, murió por nosotros, fue sepultada por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros. Y esa palabra está dentro de ti, te representa a ti y tú representas esa palabra. El apóstol Pablo se sabía la Torá de memoria, pero no conocía la palabra. Y un día camino a Damasco, la palabra le dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? La palabra. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué das coce contra la puya, contra el aguijón? Así que cayó por tierra, quedó ciego. Sus habilidades para memorizar Torah, para seguir leyendo, fueron afectadas. Y tuvo que depender de Ananías para que le orara. Y el hombre que conocía tanto las escrituras, después que conoció la palabra, vio en la palabra, vio en las escrituras donde estaba continuamente la palabra. No vamos a aumentar en Cristo porque vayamos al instituto bíblico. Y es bueno, yo he ido a 2 institutos bíblicos.
No vamos a aumentar en Cristo porque vayamos a la universidad teológica. Y yo he ido a 3 universidades teológicas. No es malo, es bueno. Pero he descubierto, aún en la misma universidad, que gente que sirvió de facilitador para mi vida, después de estar casado 40 años con la misma señora, fiel, trabajadora, pero que echó una librita, ahora hay que votarla porque apareció una estudiante más atractiva que me está llamando la atención, y ahora la viejita ya no me sirve y ahora me caso con aquella que le llevo 30 años de edad. Eso es peligroso cuando lo hace alguien que conoce las escrituras y que nosotros entendemos que es un estándar de vida para nosotros seguir. Eso es hasta que descubrimos que el que sabe las escrituras pero no conoce la palabra no es un estándar para seguir. Lo importante es conocer la palabra y las escrituras a través de la palabra. Oh, remasoko bando rondo loboshena. Pablo dice, mientras este hombre exterior se va gastando, el interior va en aumento. Mis conceptos particulares tienen que recibir el concepto general de Dios y perder mi concepto particular para poder enfrancarme en el concepto general de Dios. El diablo fue donde Eva y apuntó a su concepto particular, no al concepto de Dios. Si Eva responde según el concepto de Dios y se mantiene según el concepto de Dios, Satanás no puede contra ese concepto. Pero Eva expuso su concepto muy particular y aceptó el concepto particular de Satanás. Pero cuando un hombre y una mujer pierden su concepto, entonces Dios viene con su precepto. Y los preceptos de Dios no son los nuestros. Los nuestros particulares no pueden competir con los generales de Dios. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas de nuestra milicia están relacionadas con el concepto general de Dios. No son débiles, son poderosas para derribar fortaleza, para derribar toda altivez y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. La palabra altivez que Pablo usa aquí es edificio alto. Cada vez que estamos empecinados en nuestro propio concepto, construimos un edificio. Y estamos de este lado y Cristo está de aquel lado. Y cada vez que somos llamados para hacer algo, los argumentos propios de la altivez que hemos edificado nos dicen, no es así, no hagas así, no muevas así. Y ese edificio nos impide percibir lo que Dios quiere que digamos. Pero dice el apóstol, derribando todo argumento. Hay que ponerle dinamita, explosión al edificio que hemos construido. Cada uno de nosotros ha sido formado por influencias particulares de papá, de mamá, del vecino, del líder, de cierto pastor. Pero todas esas influencias particulares no se comparan con la influencia general que es en Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que una vez que derribamos todo argumento y se dinamita toda altivez, estamos prestos para llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. No somos obligados a llevar nuestros pensamientos a Cristo. El pastor no está obligado a llevar nuestros pensamientos a Cristo. Los líderes no llevan nuestros pensamientos a Cristo. Yo voluntariamente llevo mis pensamientos a Cristo. Y cuando llevo mis pensamientos a Cristo, ya no pienso yo. Dios piensa a través de mí o en mí. Y ahí es donde se cumple el texto. Ya no vivo yo, porque soy lo que pienso.
Porque yo no tomo esta toalla sin antes pensarlo. Porque yo no puedo expresar una palabra sin antes pensarla. Así que ya yo no soy, es Él en mí. Por eso Él dice, Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz, parece que todo el mundo no la oye. Si alguno oye mi voz y abre, yo entro y ceno con Él y Él conmigo. Esto es un hebraísmo que habla de que el Mesías podía celebrar cena en cualquier lugar. Y cuando celebra cena, está haciendo un pacto. La palabra pacto es berí, literalmente cenando con, pero tiene una connotación trascendental, encadenado con. Cuando Jesús hace pacto conmigo, Él se encadena a mí y yo me encadeno a Él. Y cuando te encadena a alguien que es superior a ti, tú no lo llevas donde tú quieres. Él te lleva donde Él quiere. Y cuando estamos encadenados a Él, amalgamados a Él, nuestras debilidades son absorbidas por sus fortalezas. Y sus fortalezas vienen a suplir en nuestras debilidades. Y siempre pongo el ejemplo del Banco BHD León. El Banco BHD y el Banco León. El Banco León estaba en bancarrota, en crisis, en ruina, sin poder adquisitivo, hasta que hizo un convenio, un pacto con el Banco BHD. Inmediatamente las debilidades del Banco León desaparecieron y eso no afectó la sobreabundancia del BHD. La sobreabundancia del BHD fueron suficientes para suplir las necesidades del Banco León, y perdió el Banco León la crisis que tenía y comenzó a fluir en la banca nacional. Tú y yo estábamos en crisis. Él no pelea por leones, Él pelea por ovejas. León no necesita defensa, pero oveja necesita defensa. Él es el león que vino a la oveja y le dijo: yo soy ahora tu protector, tu defensor. El débil diga: soy fuerte. Las debilidades del Banco León desaparecieron. La fortaleza del BHD se manifestaron. ¿Todo por qué? Porque hubo un alma gama. Yo tomo de ti y tú tomas de mí. Me parece que esta es una oración constante que debemos hacer. Decirle: Señor, toma más de mí y dame más de ti. Esto se hace evidente en la vida de aquellos que tienen la palabra. No dije el que escucha la palabra, dije el que tiene la palabra. Escuchar la palabra es algo y es interesante. Conocerla, practicarla es diferente. San Juan 8:31 en adelante, Jesús dice: a los que habían escuchado su palabra, si permanecen en mis palabras, van a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Y ellos dijeron: ¿libre de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Olvidaron los 430 años en Egipto y los 70 de cautiverio en Babilonia. Pero Jesús le dice: ustedes, ante el argumento de decir que eran descendientes de Abraham, si ustedes fueran descendientes de Abraham, la palabra ahí realmente es la palabra genea. Si ustedes fueran de la genea de Abraham, y genea tiene que ver con transferencia de idea y de pensamiento, lo que implica que tú y yo somos de la misma generación si yo tengo tu idea, tu pensamiento. Por eso dice la Biblia que Juan el Bautista vendía en el espíritu de Elías. No es un ser incorpóreo, sino con la misma línea de pensamiento. Así que aunque Abraham tuviera 1000 años de muerto, si los que estaban ahí presentes tenían la idea de Abraham, el padre de la fe, iban a pertenecer a la misma genea de Abraham. Pero el Señor dice: aún de las piedras el Señor hace descendiente de Abraham. Porque Él no está hablando de simplemente los lazos sanguíneos, está hablando de la línea de pensamiento. Por eso Jesús le dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos dijeron: tú no tienes ni 50 años, tú tienes que estar endemoniado.
Porque ¿cómo va a decir que Abraham vio tus días? Lo que ellos no estaban sabiendo era que lo que Jesús le está diciendo es que Abraham lo conoció como la palabra. Que a Abraham se le reveló Cristo como la palabra. Y que cuando Abraham dejó su tierra y su parentela, lo hizo por una palabra. Y que cuando Abraham salió con Sara, aún siendo estéril, y se le dijo que iba a tener hijos y que iba a ser padre de muchedumbre, él creyó a una palabra. Y que cuando a Abraham le dijeron: lleva a tu hijo al monte y sacrifícalo, tu único hijo, el hijo de la promesa, él lo hizo creyendo a la palabra. Y en cada uno de esos actos Abraham vio la palabra. Fue la palabra que le dijo: hey, no lo sacrifique. Ha sido notorio que no vive en lo particular, sino en lo general que yo te doy. Abraham sabía que aunque el que es la palabra matara al hijo de la promesa, Isaac, lo iba a revivir una vez más. Porque él sabe del poder de la palabra. Así que Jesús le dice: ustedes son de otro patrón. Ustedes tienen otro paradigma, y es el del diablo, que es mentiroso desde el principio. Hay dos opciones en nuestra vida: o menguamos según el paradigma o crecemos, aumentamos según el paradigma de Satanás, o aumentamos según los paradigmas de Cristo. Aumentar según los paradigmas de Cristo nos pondrá en contra de los paradigmas del reino de las tinieblas, y pudieran ser más ellos que nosotros. Fueron más los que se ahogaron cuando Noé construyó el arca. Fueron más los que acusaron a Jesús que los que le defendieron. Fueron menos los que lo aceptaron. Siempre son más los que siguen el sistema del reino de las tinieblas. Seguir la muchedumbre no nos garantiza aumentar. Muchas veces todo lo contrario. Ser la excepción nos asegura el aumento de Cristo en nuestra vida. Pedro le habla a los expatriados del Poncio, de Galacia, Capadocia, que habían sido perseguidos por Nerón, expuestos al círculo romano, al fuego, a las fieras. Eran muchos los que estaban en el judaísmo, obviando el cristianismo por la persecución que se suscitaron. Pero los que habían abrazado el cristianismo ahora salieron buscando refugio y no entendiendo las pruebas que le había sobrevenido. Por eso el apóstol le dice: no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes. Al contrario, siéntanse bien, porque cuando sean partícipes del padecimiento de Cristo, el Espíritu de gloria vendrá sobre ustedes. ¿Cuál es el Espíritu de gloria? Doxa. El concepto divino, los paradigmas divinos, la idea divina, el pensamiento divino. Nerón tuvo una idea incubada en sus pensamientos, influenciada por el pensamiento de Satanás, de incinerar a los cristianos, y provocó un éxodo masivo en los que servían a Cristo. Y ahora Pedro, en vez de decirle: tranquilo, que hay promesa de bendición para ustedes, tranquilo, que al final ustedes van a ser prósperos, tranquilo, que ustedes están en victoria, lo que le dice: son bienaventurados. Cuando lo persiguen, cuando lo critican, cuando lo murmuran, mintiendo, porque el Espíritu de gloria está sobre ustedes. La mayoría de la gente prefiere no vivir bajo el Espíritu de gloria. Si el Espíritu de gloria implica que en el trabajo tiene que trabajar una hora más que lo demás. Si la esposa no se comporta como debe comportarse, y esto nos motiva para un divorcio, implica que el Espíritu de gloria no está sobre nosotros. Voy a ser más claro. Se ha metido una de divorcio en el cuerpo cristiano que nunca antes se había generado.
¿Cuál es la razón? La intolerancia. ¿Por qué somos intolerantes? Como a la lactosa. Porque no tenemos el suficiente soporte para tolerar lo que se nos avecina. Porque se nos avecinó a nosotros, no a Cristo, que es el que está en nosotros. Seguimos amando con amor ero o filial, no con amor ágape. El amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre. No me diga que no soporta ni que te pisen y que tiene el amor ágape. Y si no tiene el amor ágape, no tiene el amor de Dios. Y si no tiene el amor de Dios, no tiene a Cristo en aumento. La evidencia de tener a Cristo en aumento, una de las evidencias más viables, es el fruto del Espíritu. Amor, que a la vez genera paciencia, benignidad, bondad, templanza. Tú estás creciendo en los dones, tal vez. Tú estás creciendo en el ministerio, no lo dudo. Tu nombre se ha proliferado. Tú eres un experto en asuntos teológicos, en cultura hebrea. Tú eres un máster. No tengo nada contra eso. De hecho, estudié todas esas cosas. Pero eso es solo eso, cosa. Y la Biblia dice que en Él fueron hechas todas. Yo lo quiero a Él, no a las cosas. Porque cuando lo tengo a Él, tengo todas las cosas. Y no me confundo con las cosas. Necesitamos menguar. Necesitamos ceder. Necesitamos morir. Es la actitud que tuvo Eliseo cuando quiso lo que tenía Elías. Quédate aquí en Gilgal, le dijo Elías a Eliseo. Gilgal significa círculo y es un lugar de apertura donde por primera vez el pueblo comió el maná, celebró Pesa o Pascua. En ese lugar la generación que no fue circuncidada en el desierto fue circuncidada. Es un lugar de inicio. Y el profeta, sabiendo que va a vivir una vida más aumentada en Dios al ascender, le dice al que será su sucesor, para ver si quiere aumento o frizarse: quédate aquí en Gilgal. Muchos de nosotros nos quedamos donde aperturamos, en un círculo. La misma alabanza, la misma coquilla pentecostal. ¿Cómo tuvo el culto? Glorioso, porque sentí coquilla. No está mal sentir coquilla, sentir corriente, pero eso es Gilgal. Eso es el inicio. Es un lugar de apertura. El profeta dice: quédate aquí en el lugar de inicio, no aumente. Y él dice: no, ¿para dónde tú vas? Para Betel. Yo voy contigo a Betel. Betel tiene que ver con el sistema, tiene que ver con estructura, tiene que ver con formación. Así que él se va con él hasta Betel y experimenta la formación, es buena. Experimenta la estructura, es muy buena. La sabiduría es muy buena. Y luego le dice: quédate aquí en Betel, en la estructura, en el sistema. Pero él dice: vive Jehová, que no me quedaré. Es que quiero aumentar. Así que fue a Jericó. En aquel entonces Jericó se conocía más como lugar de las alturas. Ese territorio se conocía como lugar de las palmeras. Y Dios le estaba diciendo al profeta: quédate en las alturas, porque yo voy al Jordán, yo voy a la muerte. Hay que sopesar la invitación. Te queda en las alturas del ministerio. Te queda en las alturas del nombre, de que te aplaudan, de que te conozcan. O desciende hasta el Jordán. Recuerda que hay algo para entregarte que no es en las alturas que se te entrega. Mientras más alto está,
menos cualificado está para recibir lo que se le entrega a los muertos. Porque pudiera estar alto sin resucitar. Pudiera estar arriba en la óptica del hombre y abajo en la óptica de Dios. Y a la postre la óptica de Dios es la que tiene relevancia. Hay personas que me dicen, amado Robert, yo con lo que tú tienes, yo estaría monetizando, yo estaría en tal parte. Y yo cuando digo, y a lo mejor en el infierno también estaría. Comercializando con lo que a mí no me costó nada y que me benefició en todo. Yo tengo que dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Quédate aquí en Jericó, que yo voy a Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que yo iré contigo. Y fueron los dos a Jericó. Jericó al Jordán, más bien. El Jordán implica bajar, ceder, perder, morir. Ese diccionario nadie lo quiere. Pero el diccionario de Dios es inverso al nuestro. Hay que bajar para subir, perder para ganar, ceder para adquirir y morir para vivir. Así que cruzan los dos el Jordán. Él no cruza porque ha aumentado. Él cruza porque está enfocado en el hombre que ha aumentado. Él no cruza porque tiene un manto que golpeó algo. Él cruza porque el hombre del manto golpeó las aguas de la muerte y cruzó bajo la unción del hombre que ya había experimentado la muerte. En otras palabras, no es su experiencia o su vivencia la que produce la experiencia. Otra vez, Eliseo va detrás de Elías, que golpea las aguas con el manto, y disfruta de la experiencia que no tuvo que ver con su vivencia. Y cuando cruzan el Jordán, él le había preguntado, ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero el doble de lo que tú tienes. O sea, si tú has aumentado en Dios, yo quiero aumentar el doble de lo que tú has aumentado. Y él había mostrado que no se quedaba en un círculo. Oh, cuántos creyentes de círculo tenemos. Que se quedaron en una vuelta. Que sí fueron circuncidados. Que sí ya no están comiendo maná. Que están comiendo del fruto de la tierra de la promesa. Pero todavía le temen a los gigantes. Oh, cuántos cristianos tenemos que su pasión y devoción es más por el sistema, el concilio, el movimiento, las coberturas que tienen Betel. Que se interesan más en aumentar para el sistema religioso que para el Dios que lo llamó. Que hasta con fiebre van a una reunión para no faltar, pero adorar y a obedecer un mandato divino hay que pensarlo varias veces. Oh, pero cuánta gente tenemos que una vez que están en la cúspide y que la gente lo conoce en Facebook, Instagram, YouTube y demás, Dios le dice, borra la agenda. Quiero que entres 7 días en mi presencia y te olvides de toda prédica. Hicimos cancelar mi agenda para Canadá, Estados Unidos, Europa, cancelar mi agenda. Imposible, no es Dios que me está hablando. Y nos quedamos en Jericó. Y aunque económicamente nos va bien, pero no hay aumento de Cristo en nosotros. Porque escuchamos la palabra de la moneda que cae en la vasija y no escuchamos al que debe de estar en nuestra vida como vasija, nosotros como vasija de Él.
cruzaron el Jordán y un carro separó al profeta, a los dos profetas. Y un torbellino se lo llevó al cielo. Esto habla del poder de Dios. No le dejó el manto se le cayó. Nadie regala aumento. El aumento no se regala. De hecho, el profeta le dijo: cosa difícil tú has pedido. Tengo que ser sincero. Aumentar en Cristo para nuestra naturaleza adámica es difícil. Por eso le dijo: cosa difícil ha pedido. Si me ve cuando yo sea levantado, lo que ha pedido te será hecho. Yo siempre me pregunté, ¿qué tan difícil era ver un carro que lo separó y un torbellino que lo levantó? Y hay una postura judía de los ancianos que dicen que el incremento de la nube más el carro de fuego eran como 100 veces el resplandor del sol. Y para nosotros a las 12 del día es bien difícil mirar hacia arriba aún poniendo la mano. Y que el hombre quería tanto aumentar que expuso su vista al deterioro con tal de recibir el aumento que él necesitaba. Nosotros queremos aumento solamente, no sé si a Robert se lo han dicho o el pastor Ismael: dame de lo que tú tienes, ponme la mano, úngeme, transmíteme eso, pégamelo. Pero la gente no sabe cuando pide lo que está pidiendo. Porque a lo mejor hay que decirle: eso implica 7 años en silicio en la iglesia. ¿Lo quiere? Eso implica no poder satisfacer mi deseo natural para darle a mi mamá antes de morir lo que yo quería darle por querer depender del reino y no del sistema del mundo, y verla partir sin darle lo que yo quise. ¿Lo quiere? Esto implica casarme con la mujer que Dios quiso, no con la que yo le vi la curva más. Esto implica no necesariamente ir a estudiar ingeniería, leyes, que no está mal. Pero una vez que descubrí que Él me llamó en aumento, decidí estudiar cosas que tenían que ver con Él. Mientras que usted quizá estudió otra cosa. Entonces, ¿te gustaría dejar los títulos que tiene y simplemente tener títulos teológicos que no se pagan en República Dominicana? Si la gente dice: él da clase en la universidad, está parado. Hay materia que uno da, que lo que le dan por esa materia es 6,000 pesos en un mes. Nada más el título, se ve bonito, se ve chévere. Hay gente, yo tengo una escuela de formación y hay personas que hay que exonerarla, y cuando viene a ver tiene más exonerado que lo que te están pagando algo, y tiene que hacerlo porque aunque la escuela tiene tu nombre, hay otro nombre sobre ese nombre, y que es el nombre sobre todo nombre. Así que todo lo que se nombre en esa escuela, incluyendo dinero, le pertenece al nombre que es sobre todo nombre. Elías se fue, Eliseo cogió el manto y tuvo que invocar al hombre que sabía invocar a Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Él le sirvió durante años como lavamano, muchacho demandado, carga agua, dicen ciertas versiones, un carga agua del profeta. Queremos aumentar, pero no queremos humillar. Queremos gente que nos cargue el bulto y nunca le hemos cargado bulto a nadie. Queremos gente que nos grabe en la prédica, pero nunca nos interesamos en grabarla a otro, en subirla a otro, en darle like a otro. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y ahora, la acción fue producto de su propia experiencia. Es evidente que estaba abriendo la muerte y cruzando en seco por las aguas que estaban contaminadas. Ojo, si quiere aumento en Cristo,
tiene que golpear la muerte. Y tiene que cruzar en seco donde la muerte no te afecte. ¿Qué muerte? La muerte de tu ser espiritual. Para que tu alma no vuelva a tener ganancia, preponderancia en tu vida. Las aguas del Jordán estaban contaminadas. La muerte estaba en ella, pero la unción separó las aguas contaminadas. Y él pasó sin contaminarse. Pero cuando llega al otro lado, la generación que vio lo que hizo, le dijo: si pasaste por las aguas sin contaminarte, tú puedes decontaminarla. En español, Isaías 43:2 dice: pasará por las aguas y no te ahogará. Eso es cuando eres más profundo que las aguas. Cuando eres el antídoto de las aguas y no las aguas, el veneno que te afectan, sino tú lo que le quita el efecto a la contaminación de las aguas. Pasará por las aguas y no te ahogará. Pasará por el fuego y no te quemará. Solo pasa por el fuego y no te quema cuando eres más profundo que el fuego. El fuego exterior es menos que tu fuego interior. Sadrach, Mesach y Abednego nunca se pasearon en el fuego del horno. Se pasearon en el fuego interno que tenían. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto implica que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Nunca se pasearon en el fuego del horno. De hecho, cuando el cuarto personaje vino, el cuarto personaje nunca se paseó en el fuego del horno, sino en su propio fuego. Pasará por las llamas y no arderán en ti. Termino con esto. Hay tres cosas que tienen que darse para poder ir en aumento en Cristo. Jeremías lo experimentó. Él dijo: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Él fue seducido, fue atraído. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Fue atraído, seducido y vencido. No quiero hablar más tu palabra, pero hablar tu palabra me causa oprobio, persecución, crisis. Un buen dominicano, soy el hamerreír de los demás. Quiero callar tu palabra, pero ella se ha metido como un fuego dentro de mí, que aunque quiero callarla, no puedo. Es el mismo Jeremías en el capítulo 29, versículo 10, que le habla a los expatriados, a los que estaban en Babilonia, a los exiliados en Babilonia. Y le dice: de parte de Jehová, cuando se haya cumplido el tiempo de su cautividad, yo lo visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Ojo aquí. Hay una palabra durmiendo dentro de nosotros. Es una palabra de aumento, no es mala. De hecho, el versículo 11 dice: porque yo sé los planes, propósitos que tengo para ustedes, planes, propósitos de bien, no de mal, para darle el futuro que espero darle. Así que antes del 11 este día hay que despertar la buena palabra. No puede ir en aumento según los planes de Dios si antes Dios no despierta su buena palabra en tu vida. Pero ellos estaban cautivos en Babilonia. Dije cautivo, no dije esclavo. Hay una gran diferencia. Cuando eres esclavo no te dan la bienvenida en el lugar en el que está. Cuando eres esclavo tienes que trabajar para el otro. Te dan de latigazo y demás. Pero cuando eres cautivo, como ellos estaban en Babilonia, te reciben con casa. Te reciben con sus dioses. Te reciben y te dan la bienvenida a su sistema. Te dicen bienvenido a este espacio, no solo geográfico, sino este espacio espiritual. Esta es tu casa. Disfruta de lo que tenemos. Muchos judíos prosperaron en Babilonia. Muchos judíos a la hora
de salir de Babilonia no quisieron salir, se quedaron por la prosperidad que habían alcanzado. Y a veces yo no sé qué es más peligroso, la esclavitud o la cautividad. Cuando estaban esclavos en Egipto, anhelaban salir de Egipto, pero cuando estaban cautivos en Babilonia, no querían salir de Babilonia. De hecho, Daniel clama porque ya se estaba pasando el tiempo que se había profetizado. Se estaban pasando las semanas y los meses. A ellos no les interesaba salir. La historia se repite. El pueblo que debería ir a aumento en la palabra profética que Dios le ha dado, prefiere quedarse en la cautividad que el mundo le ha ofertado. Por eso Dios dice: voy a despertar mi buena palabra sobre ustedes. La buena palabra habla de la realidad de Dios contra nuestra realidad. Nuestra realidad es una irrealidad, pero vemos la realidad de Dios como una irrealidad. Hasta que Dios nos despierta su realidad, la vemos como una irrealidad y vemos nuestra irrealidad como una realidad. Así que Dios tiene que despertar su realidad, sacarnos del letargo espiritual en el que estamos. Y para eso Dios nos desconecta de nuestra realidad. ¿Y cómo duele?